de Alejandría, Usulután. Él se llama Humberto Portillo y nos va a contar un poco de la historia de la parroquia. Bien, hacer una reseña histórica sobre la parroquia, decirles que Usulután antes era atendida desde Guatemala, pertenecía a la diócesis de Guatemala, no había una diócesis en El Salvador. Luego, cuando se nombró la diócesis de San Miguel, pasó a ser atendida por los sacerdotes que pertenecían a la diócesis de San Miguel, porque aquí en Usulután no se había fundado todavía la diócesis. Fue hasta en 1954 cuando, de parte del Santo Padre, el Papa elige ya a Santiago de María como diócesis de Usulután y de la zona norte de San Miguel. Es difícil encontrar algunos datos sobre la historia de Usulután, porque no tenemos esos archivos a nuestro alcance. Entonces no sabemos dónde está. Pueden estar en San Miguel, en Guatemala, o pueden estar también en España. Pero los datos que vamos a dar los vamos a hacer desde la pequeña información que nosotros tenemos en nuestros archivos parroquiales que los padres anteriores a mí han llevado de esta parroquia. En estos 236 años casi de funcionar esta parroquia aquí en la ciudad de Usulután. Un primer dato es que se cree que ya, según un dato que se envió al virrey de España, que hubo presencia de un sacerdote en el año 1700 aquí en Usulután. El nombre de este padre era Nicolás Sánchez, quien se cree fue el primer sacerdote de esta parroquia. Entonces, esto nos da a entender que fue construido el templo de Usulután antes del 1700, para que en el 1700 en adelante ya haya habido un sacerdote encargado de esta parroquia. Pero estos archivos no los tenemos nosotros, ¿verdad? Eso se narra nada más como un hecho histórico, pero no tenemos acceso a esos archivos ni sabemos dónde estarán. Otro dato es, otro archivo que se maneja es el de 1778, un archivo parroquial que inicia con el padre, dice Santiago Orellana, donde ya hay un poquito de información que los sacerdotes venían desde la diócesis de San Miguel a atender a este municipio o a esta ciudad de Usulután. Pero el archivo que nosotros manejamos es el que comienza en 1806, que es el que nosotros llevamos una historia de ese archivo. Y ese archivo dice que inició con el padre José Andrés Carranza. No sabemos si era salvadoreño, pero sí sabemos que venían desde la diócesis de San Miguel a atender a esta parroquia. Entonces desde entonces, desde 1806 hacia acá, nosotros mantenemos ya un archivo parroquial. Pero ese archivo parroquial no nos habla de la historia anterior al archivo. Nos habla de lo que se han ido viviendo en este tiempo que llevamos ya de vida parroquial. Entonces es bien escasa la información que podemos tener. O sea, y es difícil por el tiempo que ha pasado ya. Santa Catalina de Alejandría. De esta parroquia, que es Santa Catalina de Alejandría. No sabemos cuándo vino a este lugar, no sabemos. Sí sabemos que para el año 1898
ya estaba la imagen de Santa Catalina de Alejandría aquí en esta parroquia, en el año 1898. No sabemos cómo vino, sí tenemos la imagen todavía, pero no sabemos ni tenemos la historia cómo vino. Pero en ese tiempo la historia nos narra que se dio un altercado entre miembros del gobierno y algunos revolucionarios de aquí del Sultán, como un pequeño pleito, donde hubieron golpeados, heridos, muertos. Y de repente, dice la historia, apareció una mujer bonita, linda, ayudando a atender a los golpeados, a los heridos, y entonces curando a aquellos que estaban mal. Luego, después de esa batalla, un soldado, se cuenta la historia, fue al templo y vio que la imagen de Santa Catalina de Alejandría que está en el templo era la misma imagen de la joven que andaba atendiendo a los heridos, o sea, que no se sabía quién era, ¿no? Entonces, y desde entonces se regó el comentario de este soldado y del testimonio de otros que estuvieron en esa batalla, que era la misma, la que habían dado atendiendo a los heridos, la misma que estaba en el templo. Pues entonces, ya para 1902, por esto que había acontecido, se nombra ya a Santa Catalina de Alejandría como patrona de Usulután. Estaba el padre, se llamaba Padre Pedro Polo, era el nombre de él. Y de 1902 se celebra ya la fiesta en honor a Santa Catalina de Alejandría. O sea que tenemos ya, este año vamos a tener 112 años de celebrar esa fiesta a Santa Catalina de Alejandría. Entonces son como los datos que manejamos hasta el momento sobre esta parroquia, ¿no? Y algunos archivos que ya llevamos hoy en la diócesis de Santiago de María, porque ella fue fundada hasta en 1954. Entonces no hay mucha referencia histórica porque es una diócesis nueva. Entonces, quizás resumido, eso es lo que podemos decirle. Y además, la Santa Catalina de Alejandría es patrona a nivel departamental de los soldados y también de la Cruz Roja a nivel departamental, porque se dedica al servicio de atender a los enfermos, a los golpeados.